La matanza de civiles no ha parado en Siria y la presión contra el gobierno aumenta. En Siria, la mayor parte de las Fuerzas Armadas siguen fieles al presidente al-Assad. Una de sus ideas en un libro que se llama Paraíso y Poder es... ¿Estados Unidos está en declive? Moisés Naim conversa con Robert Keegan, uno de los intelectuales más influyentes del mundo. Los Estados Unidos se inclinaban hacia la fuerza militar en las relaciones internacionales. ¿Y por qué el negocio del fútbol podría estar en peligro? Yo creo que estamos ante la explosión controlada y localizada de la burbuja. Aquí comienza Efecto Naim. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Gracias por dejarme entrar de nuevo en sus hogares. ¿Y ahora qué hago? Esta es la pregunta que se debe hacer a diario el tirano sirio Bashar al-Assad. Si bien se discute muchísimo sobre cuáles son las opciones que le quedan a las democracias del mundo para tener la matanza, la masacre que está ocurriendo en Siria, muy poco se ha discutido qué es lo que puede hacer Assad, cuáles son las opciones que le quedan al presidente al-Assad. Me lo imagino reflexionando sobre sus posibilidades mientras contempla dos fotografías. La de su bella esposa Asma, en un elogioso reportaje que le hiciera a la revista Vogue, y la del cadáver de Muammar el-Gaddafi. La primera le recuerda una vida y alternativas que ya no tiene. Y la segunda le ilustra sobre cuál podría ser su destino. La esperanza simbolizada por el artículo de Vogue de que al-Assad pudiese ser el reformador de la brutal dictadura que heredó de su padre ya no la tiene nadie. Los miles inocentes que él ha asesinado le cierran esta puerta. Pero si esta puerta y otras se le han cerrado, ¿cuáles le quedan abiertas? Veamos. Primera opción, seguir matando. Al-Assad puede seguir como hasta ahora matando a los insurrectos y a sus familias. Es lo que intentó Gaddafi. En Libia las Fuerzas Armadas se dividieron, partes del ejército se pasaron al bando de los rebeldes y partes se quedaron con Gaddafi. Vimos una lucha continua, una lucha militar. En Siria, la mayor parte de las Fuerzas Armadas siguen fieles al presidente al-Assad, aunque hay rumores de insatisfacción dentro de las Fuerzas Armadas sirias. Al libio lo paró la OTAN, pero el sirio sabe que las potencias occidentales no irán a la guerra contra su país, y cada vez que le imponen nuevas sanciones, al-Assad recrudece la matanza. Pero también sabe que la represión por sí sola no es la salida, porque no la puede sostener indefinidamente. Muchos países están armando y apoyando a los insurrectos que aumentan a diario, y en cualquier momento una importante facción de sus fuerzas armadas se le puede rebelar. China y Rusia también. Matar no basta. Segunda opción, negociar. El problema es ¿con quién? La oposición es una cambiante amalgama de grupos no coordinados que lo único que tienen en común es su irrenunciable voluntad de derrocar al dictador. Localmente, Assad está fortaleciendo su posición con el fin de negociar desde una posición de fuerza. Esto no significa que vaya a abrir el sistema y que pierda poder. Se trata más bien de implementar políticas pluralistas sin los cambios reales que aporta la democratización. La realidad es que su aparato de seguridad todavía tiene mucho aguante y está dispuesto a hacer casi cualquier cosa para mantener su autonomía. La otra alternativa es negociar con los extranjeros, la ONU, la Liga Árabe, la Unión Europea o Estados Unidos. Al-Assad podría prometer realizar una serie de reformas políticas que impliquen ceder parte del poder, incluso recibir cascos azules. Pero sería ingenuo suponer que los extranjeros le van a creer o que no le van a exigir fuertes garantías. Creo que al final este dictador va a caer, como otros dictadores han caído en el pasado. Además, ni el propio al-Assad se lo cree. Él sabe que entregar un poco de poder implica aumentar mucho la probabilidad de perderlo todo, como pasó con Hosni Mubarak. La tercera negativa de Gaddafi a hacer concesiones se basó en esta convicción sobre el poder.
pero de haber sabido dónde le llevaría su intransigencia, la hubiese mantenido de todas maneras. Al final, Gaddafi y sus hijos buscaron desesperadamente la manera de negociar una tregua que les pudiera dar la oportunidad de seguir en el poder, aunque fuese más limitadamente. Al igual que ocurrió con Mubarak o Gaddafi, cualquier concesión real que hagan los Assad puede crear un efecto dominó. Cualquier cambio real puede amenazar la autonomía de los grupos minoritarios que dependen de Assad, como los alauitas o los cristianos. Hay muchos sunitas del Ba'ath que continúan apoyando a Assad porque les ha dado estabilidad social, oportunidad económica y en parte ideología. Pero ya era tarde. La lección de Libia es que hay que negociar antes de ser derrotado. La lección de Egipto, Túnez y Yemen es que en los regímenes autoritarios no se puede compartir un poco el poder. Es todo o nada. Tercera opción. El exilio es mejor que la muerte. O la cárcel. Seguramente así piensan las familias Mubarak, Hussein y Gaddafi, entre otras. Y que en estos días la calidad de vida del haitiano Baby Doc Duvalier es mejor que la de Saif al-Gaddafi, el hijo del fallecido dictador. La familia al-Assad también se lo debe haber planteado. Pero, ¿a dónde ir? En Europa aguardan la Corte Penal Internacional y cientos de organismos que han documentado las atrocidades de al-Assad y los suyos. Irán es otra posibilidad, como lo puede ser China o Rusia. El reto es, ¿a quién más incluir en el avión al exilio? El hermano del presidente dirige la maquinaria represiva del régimen y su hermana es señalada como aguerrida promotora de la línea dura. Bashar al-Assad no ha sido capaz de jugar todas las piezas de ajedrez de la misma forma que lo hizo su padre. Esa es una de las razones por las que ha perdido el control de la situación en Siria. Pero seamos sinceros, Assad gobierna en un tiempo diferente. La gente hoy en día no está dispuesta a aceptar el tipo de opresión que se vivía en Siria y en el mundo árabe hace 20 o 30 años. Y luego están los generales, los jefes de los organismos de seguridad, los socios y otros cercanos colaboradores, y sus familias. De hecho, uno de los plausibles rumores que circula es que, ante la posibilidad de que el presidente se decida por el exilio, sus allegados han creado una eficaz red que le impediría viajar. El final de la sangrienta dinastía siria se aproxima, pero nadie sabe si llegará en cuestión de días, de semanas o de meses. Como vemos, las opciones que le quedan al dictador son pocas y no son buenas, son malas. Si bien es cierto que los grandes líderes consiguen descubrir, abrir nuevos caminos hacia salidas que nadie más había visto, también es cierto que Bashar al-Assad no es un gran líder, es un asesino. Quizás lo que queda es esperar que su mujer, a quien antes de las matanzas la revista Paris Match llamó un elemento de luz en un país lleno de sombras, pueda alumbrar el camino que salve miles de vidas, incluyendo la de su marido. Después de la pausa, mi conversación con uno de los intelectuales más influyentes de los Estados Unidos. No se vaya. Más adelante. Constantemente esperamos que el próximo presidente cambie por completo la dirección de la política exterior estadounidense.